¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio justo cuando más necesitas una respuesta? ¿Y si te dijera que no es que Dios haya dejado de hablarte, sino que el ruido del mundo te está impidiendo escuchar su voz? Vivimos en una época de constante distracción. Noticias, redes sociales, conversaciones superficiales, preocupaciones que zumban en nuestra mente como un enjambre interminable. Todo grita, todo exige atención. Pero la voz de Dios, esa voz suave y apacible, como un susurro en medio de la tormenta, solo se escucha cuando el alma decide hacer silencio. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Hoy quiero llevarte a un lugar sagrado. No es un templo construido con manos humanas, es un espacio dentro de ti donde el Espíritu Santo quiere hablar. Pero para entrar allí necesitas dejar afuera el ruido, las voces que te llenan de miedo, ansiedad y confusión. Porque hay un mensaje escondido entre todo ese caos, y ese mensaje puede cambiar tu vida por completo. ¿Qué pasaría si supieras que Dios está hablándote todos los días, pero simplemente no lo has notado? Durante los próximos minutos, quiero invitarte a un viaje espiritual, donde aprenderás no solo a reconocer la voz de Dios, sino a responderle con el corazón. Porque muchas veces no se trata de hablar más, sino de escuchar mejor. Hoy vas a descubrir que existe una forma divina de silenciar el ruido externo y entrar en sintonía con el cielo. ¿Te has preguntado por qué a veces tu corazón se siente tan cansado, aunque no hayas hecho ningún esfuerzo físico? Es el agotamiento de vivir desconectado de la fuente. Pero escucha bien esto: cuando el alma logra escuchar a Dios, incluso en medio del bullicio, todo encuentra orden, paz y dirección. El Salmo 46:10 nos recuerda: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa palabra no es solo una invitación, es una estrategia espiritual. Solo el que aprende a callar por dentro puede reconocer que Dios sigue al mando. Antes de continuar con este estudio bíblico, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Si estás listo para buscar la voz de Dios en medio del ruido de tu vida, escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Esa frase no es solo un gesto simbólico, es un acto de fe. Es tu forma de decirle al cielo: estoy dispuesto a escuchar. Y si ya escribiste tu comentario, no olvides dejar tu me gusta. Al hacerlo, no solo ayudas a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra, también te conviertes en un mensajero silencioso del reino. Sí, tú puedes ser instrumento para que alguien reciba la voz de Dios justo cuando está a punto de rendirse. ¡Qué honra tan grande! ¿Sabías que cada vez que alguien se suscribe a este canal, está abriendo una puerta para que la palabra de Dios entre a su vida diariamente? Muchas personas no tienen una iglesia cerca o viven en lugares donde no pueden congregarse. Este contenido se convierte para ellos en su única fuente de aliento espiritual. Así que suscribirte no es solo un clic, es decirle al cielo: estoy comprometido con este camino. Y sí, antes de comenzar, déjame darte un pequeño adelanto. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave que estás necesitando para desbloquear una bendición específica en tu vida. Esa pieza que parecía perdida puede aparecer justo allí. Por eso, quédate hasta el final. No dejes que el ruido del mundo te robe lo que el cielo te quiere entregar hoy. Ahora sí, respira profundo. Apaga lo que te distrae. Cierra los ojos si puedes. El Espíritu Santo quiere hablarte. Este es tu momento sagrado. Número 1. El susurro en el monte. Elías y la voz que no hace ruido. Versión extendida. Elías conocía el poder de Dios. No te hablo de un conocimiento teórico ni aprendido en pergaminos. Te hablo de una experiencia real, viva, contundente. Él había visto el fuego descender del cielo sobre el monte Carmelo, consumiendo el altar y humillando a los profetas de Baal.
Había corrido delante de los carros del rey Acab, impulsado por el poder del Espíritu. Había sido alimentado por cuervos, había multiplicado la harina y el aceite de una viuda, había resucitado al hijo de esa misma mujer. Elías había caminado junto a lo sobrenatural. Pero incluso los hombres de fe más sólidos también tienen sus grietas. Después de uno de los mayores actos de victoria espiritual, Elías se encuentra huyendo, exhausto, temeroso de una amenaza de muerte. La reina Jezabel había jurado matarlo, y algo dentro de él se quebró. Elías, el profeta valiente, el hombre de fuego, pide morir. Se sienta debajo de un arbusto y dice: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». ¿Te das cuenta de la contradicción? No fue el Monte Carmelo lo que marcó su momento más profundo con Dios, sino el desierto del agotamiento. Porque muchas veces no es la victoria lo que nos transforma, sino la fragilidad. Entonces, Dios lo guía hacia el monte Horeb. Y allí, en la soledad de una cueva, en medio de su quebranto emocional, ocurre una de las escenas más hermosas y misteriosas de toda la Escritura. Dios le dice: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y entonces viene un viento poderoso. Imagínalo, el sonido, la fuerza, la tierra temblando. Pero Elías no se mueve, porque Dios no estaba ahí. Luego viene un terremoto. El suelo vibra bajo sus pies. Las rocas se agrietan, pero Dios no estaba ahí. Después, fuego. Un resplandor impresionante, una manifestación que parecía divina, pero no, tampoco estaba ahí. Y finalmente, un silbo apacible y delicado, un sonido tan sutil que el texto hebreo original lo describe casi como un silencio que se puede oír. Ahí sí. Elías se cubre el rostro con su manto. Reconoce, se rinde, se postra, porque en lo pequeño, en lo imperceptible, estaba la voz de su Dios. ¿Te das cuenta del patrón? Dios no necesitó usar los mismos recursos que antes. No repitió el fuego de Carmelo, no volvió al espectáculo, porque Dios no se encierra en fórmulas, y mucho menos quiere que tú lo busques solo en lo extraordinario. Él quiere enseñarte a escucharlo también en la rutina, en el latido del alma, en los momentos donde no pasa nada aparente. Pero Él está. Vivimos rodeados de ruido, el ruido de las expectativas, del fracaso, del qué dirán, del miedo, del orgullo, del pasado que no sanó. Ese ruido, aunque no lo veas, apaga lo eterno. A veces oramos y oramos, pero no escuchamos, porque lo hacemos hablando tanto que no le damos espacio al Espíritu para responder. ¿Has aprendido a orar en silencio? No es fácil, lo sé. Vivimos en una cultura donde el silencio incomoda. Sentimos que si no hay respuestas rápidas, entonces Dios no está. Pero Dios no es una notificación, no habla por WhatsApp. Él se revela al corazón que espera, al alma que no exige, sino que se rinde. Te invito a mirar dentro de ti. ¿Qué terremotos han pasado últimamente? ¿Qué fuegos te han rodeado? ¿Qué vientos han sacudido tu fe? Tal vez esperabas respuestas en medio del estruendo, pero Dios ha estado esperando a que te sientes, a que te calles, a que descanses. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es hablar con Dios, sino dejar que Él te hable. El Salmo 85:8 dice: «Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura». Fíjate en ese detalle. Él hablará paz, no ruido, no confusión, paz. Y esa paz solo se oye cuando el alma está dispuesta a escuchar. Cuando Elías finalmente escuchó el silbo apacible, Dios le hizo una pregunta crucial. ¿Qué haces aquí, Elías? No porque Dios no supiera la respuesta, sino porque quería que Elías escuchara su propia verdad. Porque solo en el silencio podemos ver con claridad quiénes somos, qué sentimos y qué necesitamos entregar a Dios. ¿Y tú?
¿Qué haces aquí? No me refiero solo a tu ubicación física, sino espiritual. ¿Qué estás buscando? ¿Estás esperando una señal, un milagro, un grito del cielo? ¿Y si todo lo que necesitas es quedarte quieto por un momento y dejar que el susurro llegue? No ignores la cueva, no corras de ella, porque en esa cueva puedes encontrar tu nueva dirección. Allí fue donde Dios le dio a Elías una nueva misión, una nueva tarea, un propósito fresco. Y lo hará contigo también. Tómate un momento ahora. Cierra los ojos. Escucha, no lo que dice el mundo. Escucha lo que no hace ruido, porque esa es la voz que cambia el rumbo. Esa es la voz del Padre. Y si logras escucharla, aunque sea una vez, jamás volverás a ser el mismo. Número 2. Jesús en la tormenta, la voz que calma el caos. No todos los ruidos son externos. Algunos viven dentro de nosotros. Son como tormentas invisibles, rugiendo en la mente, sacudiendo el alma, robando la paz. A veces estamos rodeados de silencio, pero por dentro estamos gritando, y es en medio de esa batalla interna donde muchos se sienten más perdidos, más confundidos, más solos. El Evangelio de Marcos nos lleva a una escena profundamente reveladora. Jesús está con sus discípulos en una barca cruzando el mar. Todo parece tranquilo, hasta que de repente una gran tormenta se levanta. El viento azota, las olas golpean, la embarcación se llena de agua. Y los discípulos, hombres acostumbrados al mar, entran en pánico. Mientras tanto, Jesús duerme. Esa imagen ha confundido a muchos. El Hijo de Dios en medio del caos, descansando. Pero ese detalle no es casual. Es un mensaje directo para ti, que muchas veces sientes que Dios duerme cuando más lo necesitas. No te importa que perezcamos, gritan los discípulos. Su miedo les hace olvidar quién va con ellos en la barca. Les hace pensar que si Jesús está en silencio, entonces no le importa. Pero ese es el error de muchas almas, confundir el silencio de Dios con indiferencia. Jesús se levanta, no se altera, no entra en pánico, no reacciona como ellos. Simplemente se pone de pie y dice 3 palabras que aún hoy resuenan en cada corazón que las necesita. Calla, enmudece, y la tormenta te obedece. El viento cesa, el mar se aquieta, y un silencio sagrado envuelve la escena. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se preguntan los discípulos, maravillados y atemorizados. Esa pregunta sigue siendo válida hoy. ¿Quién es este Jesús que no necesita levantar la voz para tener autoridad? ¿Quién es este que puede dormir en medio de las olas porque lleva la paz en su interior? ¿Quién es este que, incluso cuando parece callar, está sosteniendo todo con su poder? Tal vez tú también estás en esa barca. Tal vez las olas del diagnóstico médico, de la angustia económica, del abandono emocional, están entrando en tu interior como agua fría que congela la esperanza. Tal vez has sentido que oraste, clamaste y no hubo respuesta. Pero escucha bien. El silencio de Jesús no es abandono, es confianza. Él no necesita intervenir en el primer minuto, porque Él sabe el final. Él conoce tu destino. Él sabe que lo que parece caos puede convertirse en cuna de fe. Hay un detalle en el relato que no suele notarse. Jesús no calmó la tormenta porque los discípulos lo despertaron con fe. Lo hizo a pesar de su incredulidad. Él no espera perfección espiritual, espera que te acerques aunque sea con miedo, porque el clamor sincero toca el corazón del cielo. El Salmo 107:29 dice: cambió la tempestad en sosiego y se apaciguaron sus ondas. Ese es el Dios que tenemos, uno que puede convertir el ruido más ensordecedor en el silencio más consolador. Y si la tormenta no es castigo, sino aula, porque en medio de ella aprendes quién eres, quién está contigo y cuánto puedes confiar. Si no hubiera habido tormenta,
Los discípulos nunca habrían visto esa faceta de Jesús. Nunca habrían entendido que su voz no solo enseña, también ordena al universo. Hay tormentas que no vienen para destruirte, sino para mostrarte el verdadero rostro de tu Salvador. Y sí, a veces Jesús duerme, pero nunca se ausenta. Su descanso es señal de su dominio. Y su silencio, una invitación a confiar más allá de lo que ves. Imagina esto: la tormenta eres tú, las olas son tus pensamientos, el viento, tus emociones, todo está en agitación, pero en el centro de tu alma hay una voz que puede decir: calla, enmudece. Esa voz aún habla hoy y puede traer orden a tu caos. A veces no necesitamos un milagro inmediato. Necesitamos recordar quién va con nosotros en la barca, porque si Jesús está allí, no importa cuán alta sea la ola. Hoy tal vez no haya relámpagos en el cielo, ni viento visible, ni una barca literal, pero sí hay una batalla dentro de ti, una que se libra en tu mente, en tu espíritu, en tus emociones. Y la buena noticia es esta: Jesús sigue en tu barca. Aunque parezca dormido, Él tiene el control. No te bajes, no saltes al agua, no remes solo, solo míralo, solo clama y escucha, porque esa misma voz que enmudeció el mar también puede aquietar tu alma. Número 3. Samuel en el templo. Aprender a reconocer la voz de Dios. No todos saben escuchar, y mucho menos cuando es la primera vez que Dios habla. No todos entienden que la voz divina no siempre suena como un trueno o como una revelación evidente. A veces es tan sutil, tan parecida a lo humano, que uno podría confundirla fácilmente con cualquier otra cosa. Eso fue lo que le ocurrió a Samuel, cuando era solo un niño, sirviendo en el templo, aún sin conocer al Señor de forma íntima. Samuel no fue criado en un hogar común. Su historia comienza con un milagro: una madre estéril, Ana, que ora con lágrimas, entrega su dolor a Dios y promete que, si Él le da un hijo, lo devolverá al templo para que le sirva todos los días de su vida. Dios escucha. Samuel nace y, siendo aún pequeño, es llevado a servir al sacerdote Elí en la casa del Señor. Una noche, mientras todos dormían y el candelabro aún no se había apagado, Samuel escucha una voz que lo llama: Samuel. Él se levanta de inmediato y corre a Elí, pero Elí no lo había llamado. Lo mismo ocurre 3 veces, y es solo después de la tercera que Elí, con discernimiento espiritual, comprende lo que está pasando. Dios está llamando a Samuel. Si te llama otra vez, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es ahí donde ocurre lo extraordinario. Dios habla. No a un profeta experimentado, ni a un rey sabio, sino a un niño, a un corazón dispuesto, sensible, humilde, a alguien que aún no conocía la voz divina, pero que estaba abierto a aprender. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a aprender a escuchar la voz de Dios, incluso si al principio no la reconoces? Hay algo maravilloso en esta escena. Dios no se cansa de llamar. No lo hace una sola vez. Insiste, repite, espera. Dios no se da por vencido con los que todavía no saben identificar su voz. Él busca corazones disponibles, no perfectos, almas que digan: aquí estoy, habla Señor, que quiero aprender a oírte. Vivimos en un tiempo donde el ruido externo es tan fuerte que cuando Dios nos habla internamente, muchas veces creemos que es otra cosa, que es nuestra conciencia, que es una idea, que es una emoción. Pero como Samuel, necesitamos madurar en discernimiento. Necesitamos rodearnos de personas que, como Elí, nos ayuden a identificar esa voz sagrada, aunque venga envuelta en palabras suaves. A veces, Dios te habla a través de una conversación inesperada. A veces, en la línea de una canción. Otras veces, en un versículo que no estabas buscando. ¿Estás prestando atención o sigues corriendo de un lado a otro como Samuel sin darte cuenta de que quien te llama es Dios mismo?
El Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No se trata solo de oír, sino de entrar en comunión, de establecer una relación en la que el alma reconoce el tono, el ritmo y el peso de la voz del Padre. Mira la ternura de esta historia. Dios no gritó, no envió un ángel, no se manifestó con fuego. Simplemente llamó y volvió a llamar y volvió a llamar, porque así es Él, constante, paciente, cercano, como un padre que se sienta al borde de la cama de su hijo y le susurra por su nombre hasta que despierte. ¿Cuántas veces Dios ya te llamó y tú pensaste que era otra cosa? Escuchar a Dios no siempre es místico ni sobrenatural. A veces es práctico, es una certeza interna, una convicción suave que se instala en el corazón. Es cuando algo resuena en tu interior con tanta paz que no puede venir de otro lugar. Y es ahí cuando aprendes, como Samuel, a decir: habla, Señor, que te estoy escuchando de verdad esta vez. La voz de Dios no se impone, no interrumpe, no compite con el escándalo del mundo. Ella espera, ella llama, ella forma, pero solo es reconocida por quien se entrena a distinguirla. Por eso, este es un llamado también para ti. Entrénate en la presencia. Pasa tiempo en oración, no solo hablando, sino escuchando. Lee la palabra no solo para informarte, sino para escuchar entre líneas lo que Dios quiere decirte hoy. Aprende a cultivar un corazón como el de Samuel, disponible, obediente, atento, porque Dios sigue hablando, a veces una vez, a veces tres, a veces más, pero siempre a quienes tienen el alma dispuesta. Y si hoy, en medio de todo lo que estás viviendo, Él está pronunciando tu nombre suavemente, ¿responderás tú esta vez con humildad? Número 4. Marta y María. El ruido de la prisa frente al silencio de la presencia. En una pequeña aldea llamada Betania, dos hermanas vivieron uno de los contrastes más reveladores de todo el Nuevo Testamento. No fue una batalla entre el bien y el mal, ni un conflicto teológico profundo. Fue algo mucho más humano, cotidiano y reconocible. Una lucha entre el activismo y la atención, entre el hacer para Jesús y el estar con Jesús. Jesús llega a casa de Marta y María, y como buen huésped esperado es recibido con alegría. Pero esa alegría, en el corazón de una de ellas, se transforma pronto en ansiedad. Marta corre de un lado a otro, organiza, prepara, sirve. Su corazón late al ritmo de la productividad. Está enfocada en hacer lo correcto, en atender al maestro, en no fallar en los detalles. Mientras tanto, María se sienta, no en una silla cualquiera, se sienta a los pies de Jesús, no se mueve, no organiza, no prepara nada, solo escucha. Y es aquí donde ocurre lo que suele pasar en muchos hogares y corazones espirituales: la incomprensión del que sirve hacia el que contempla. Marta se frustra, se siente sola, mira a su hermana y no la entiende. ¿Cómo puede quedarse sentada mientras hay tanto por hacer? Así que se atreve a reclamarle no a María, sino a Jesús. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Pero la respuesta del maestro es una joya eterna, una llamada directa al alma ansiosa. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. Este pasaje no condena el servicio. Jesús no reprende a Marta por estar ocupada, sino por estar afanada y turbada, es decir, por haber permitido que el hacer reemplazara el ser, que el ruido de las tareas apagara la voz de la presencia, que la prisa enterrara la paz. ¿Cuántas veces has sido Marta, incluso con buenas intenciones, y has perdido la oportunidad de simplemente sentarte a los pies del Maestro? El mayor ruido que enfrentamos hoy muchas veces no es externo,
Es el de la agenda, el de las exigencias, el del tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que rendir. Es un ruido tan ensordecedor que ni siquiera notamos que Jesús ya está en casa y no lo estamos escuchando. María nos enseña que a veces la mayor adoración no está en lo que hacemos, sino en cómo escuchamos, en cómo detenemos todo por unos minutos para mirar al Salvador a los ojos, sin miedo, sin listas, sin afán, y dejamos que su voz nos penetre como aceite en el alma. El Salmo 27:4 expresa este deseo con una ternura impresionante. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es ese anhelo lo que marcó la diferencia entre Marta y María. Mientras una demandaba resultados, la otra deseaba presencia. ¿Qué estás priorizando tú hoy? ¿Lo urgente o lo eterno? No te confundas, Dios valora tu servicio. Él ve cuando te esfuerzas, cuando ayudas, cuando te entregas, pero también quiere que sepas que el corazón no se llena sirviendo, sino escuchando, y que si sirves sin haber escuchado antes, te agotarás, perderás el gozo, reclamarás como Marta, en lugar de descansar como María. Imagina esta escena: Jesús está en tu sala, no pide nada, no espera una cena, solo quiere hablar contigo. ¿Lo escucharías? ¿O estarías limpiando, organizando, haciendo cosas para Él sin darte cuenta de que lo único que espera es tu atención? El ruido de Marta sigue vivo en muchas almas cristianas. Es el ruido del perfeccionismo espiritual, de la religiosidad ansiosa, de los deberes que terminan desplazando el deleite. Pero Jesús no se impresiona con agendas ni con rendimiento. Él busca corazones que sepan parar todo por estar con Él. Hoy, Dios no te pide más acción, te pide más presencia. Que elijas la buena parte, que hagas un espacio en tu rutina para sentarte a sus pies, que no te pierdas la voz por culpa del volumen de tus ocupaciones. Y si lo haces, descubrirás algo poderoso. El mundo no se cae si te detienes, pero tu alma sí puede colapsar si nunca lo haces. La buena parte no te será quitada, y esa buena parte es su voz, clara y suave, hablándote entre el silencio. Número 5. Moisés y la zarza ardiente. Escuchar en medio del desierto. No todos los lugares desérticos son castigos. A veces, el desierto es la sala de espera donde Dios prepara los corazones que va a usar con poder. Así fue con Moisés. Antes de liberar a un pueblo, antes de confrontar a Faraón, antes de abrir el Mar Rojo, Moisés tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios en el único lugar donde no hay ruido: el desierto. Pasaron 40 años desde que Moisés huyó de Egipto. De príncipe pasó a pastor, de palacio a soledad, de influencia a anonimato, pero ese tiempo no fue un desperdicio, fue formación silenciosa. En el desierto, lejos del bullicio del mundo, Moisés aprendió a mirar, a observar, a detenerse, porque cuando el alma está herida y vacía de ambición, está más dispuesta a escuchar lo que realmente importa. Un día, como cualquier otro, Moisés cuida el rebaño en el monte Horeb. Nada parecía extraordinario, hasta que algo aparece en su campo de visión, una zarza que ardía, pero no se consumía. Algo dentro de él le susurra: detente, mira de cerca, esto no es normal. Entonces se acerca, y cuando lo hace, escucha una voz que lo llama por su nombre: Moisés, Moisés. Y él responde: heme aquí. Antes de que Dios le dé instrucciones, le pide una sola cosa: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esa es la primera gran lección. Para escuchar a Dios necesitas detenerte, y para escucharlo bien necesitas descalzarte.
No hablo solo de un acto físico, sino de una actitud interna. Quitar el calzado es dejar afuera lo que traes del camino. Es despojarte de la prisa, de tus argumentos, de tus heridas, de tus propios planes. Es un acto de rendición. ¿Estás dispuesto a descalzarte delante de Dios para poder escucharlo mejor? Dios no habló con Moisés en Egipto, no habló con él en el palacio. Lo hizo en un monte desierto, a través de un arbusto aparentemente insignificante, y esa voz no vino como un grito celestial, sino como un llamado directo, personal, íntimo. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, y he descendido para librarlos, y tú serás mi instrumento. Éxodo 3. Así de clara, así de tierna, así de poderosa es la voz de Dios cuando finalmente logramos silenciar nuestros temores. Pero fíjate en esto. Moisés dudó, argumentó, se sintió indigno, tenía miedo de hablar, de fallar, de no ser suficiente. ¿Y qué hizo Dios? No lo descalificó, no lo reemplazó, le habló más, le aseguró que no iría solo, le dijo: yo estaré contigo. Porque escuchar la voz de Dios no siempre es sentir emoción. Muchas veces es sentir miedo, pero también dirección. No siempre tendrás claridad inmediata, pero si decides obedecer esa voz, descubrirás un camino que nunca hubieras imaginado. El Salmo 32:8 es una promesa que se alinea perfectamente con esta escena. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere guiarte, pero necesitas aprender a distinguir entre lo que solo brilla y lo que realmente arde sin apagarse. Esa zarza sigue ardiendo hoy, no literalmente, pero sí espiritualmente. Es ese pequeño momento de convicción durante una oración. Es ese pasaje que se te repite. Es esa impresión en el corazón que insiste con ternura. Lo estás ignorando porque parece común, o te detienes como Moisés para mirar más de cerca. Muchas veces estamos esperando que Dios grite desde el cielo, y Él está susurrando desde una simple zarza en nuestro día a día. El problema es que no estamos prestando atención. Corremos tanto, escuchamos tanto ruido, que nos cuesta notar lo que no se consume: su llamado. La historia de Moisés nos recuerda que el desierto no es ausencia de Dios. Al contrario, es allí donde Él revela su voz con mayor profundidad. No temas si estás pasando por una etapa solitaria, difícil o incierta. Ese puede ser tu Joreb. Ese puede ser tu momento de descalzarte para descubrir el verdadero propósito de tu vida. Y si escuchas con atención, puede que hoy sea el día en que Dios también te diga tu nombre y te muestre que tú también has sido llamado para algo mucho más grande que tus temores. Número 6. El buen pastor. Reconocer la voz que cuida. En un mundo lleno de voces que exigen, que manipulan, que confunden, hay una sola voz que guía sin imponer, que corrige sin herir, que llama sin presionar. Esa es la voz del buen pastor, y aprender a reconocerla es una de las llaves más profundas del camino cristiano, porque no se trata solo de oír a Dios, sino de distinguirlo entre todo el ruido que intenta parecerse a Él. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Esta afirmación es tan breve como poderosa. Jesús no dice que sus ovejas reconocen su doctrina o que entienden su teología. Dice que oyen su voz, porque hay algo en la voz del verdadero pastor que el alma del creyente reconoce sin necesidad de explicaciones. La relación entre el pastor y la oveja no es transaccional, es profundamente íntima. Una oveja no responde a cualquiera. Solo sigue a quien la ha cuidado, a quien la ha alimentado, a quien la ha llamado por su nombre desde que era pequeña. La voz del pastor es hogar, es refugio, es paz, pero aquí está la verdad incómoda.
Muchos hoy han dejado de oír esa voz porque han permitido que otras la reemplacen. La voz de la cultura que susurra que debes hacer lo que sientes. La voz de la ansiedad que grita que no eres suficiente. La voz de la comparación que te empuja a correr en una carrera que Dios nunca te pidió. La voz del legalismo que te hace sentir culpable aunque ya hayas sido perdonado. Y en medio de ese coro disonante, la voz de Jesús se hace cada vez más suave. No porque se apague, sino porque no compite. Él no grita, Él no se impone, Él llama, espera, habla con firmeza, sí, pero con ternura, y el que está acostumbrado a su presencia, la reconoce al instante. ¿Has sentido alguna vez que el corazón se te aquieta al leer un versículo, o que una frase en una predicación parecía dirigida solo a ti, o que una paz sin explicación llenó tu alma en medio de una tormenta? Eso no es coincidencia, eso es la voz del pastor que te conoce, que te guía, que te recuerda quién eres cuando el mundo intenta que lo olvides. El Salmo 23 lo dice con una belleza indescriptible. El Señor es mi pastor, nada me faltará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él no guía con GPS, no manda mapas, Él guía con su voz. Y cuando te alejas, no envía castigos, sino que deja las 99 para ir tras ti, llamándote por tu nombre, como solo un pastor enamorado de sus ovejas podría hacerlo. Jesús no está buscando seguidores perfectos, está buscando corazones sensibles, ovejas dispuestas. Gente que, aún sin entenderlo todo, diga: yo sé quién me habló, yo sé quién me encontró, yo conozco esa voz. ¿Y tú? ¿Estás dejando espacio en tu día para escucharla? La vida moderna nos llena de notificaciones. Nos levantamos con alarmas, nos dormimos con pantallas, vivimos con ruido constante. Pero la voz del buen pastor no se escucha con apuro, se oye cuando el alma hace espacio, cuando apagamos lo que no edifica, cuando nos alejamos de lo que entretiene pero no alimenta, cuando decidimos, aunque sea por unos minutos, simplemente estar con Él. Y lo más hermoso es esto: esa voz no solo guía, también protege. Jesús no dijo: mis ovejas me entienden, dijo: mis ovejas me siguen, porque el que realmente escucha no se queda quieto, obedece, camina, se mueve. Hoy hay muchos que están perdidos, no por maldad, sino por falta de oído. Gente buena, con fe, pero que ha olvidado cómo suena la voz del pastor. Se han distraído, han sido heridos. Han cambiado la suavidad de su tono por la dureza de otros líderes. Pero Jesús sigue hablando, sigue buscando, sigue guiando. Si hoy sientes que has estado lejos, que el ruido te ha confundido, que ya no sabes si lo que oyes es tuyo, del mundo o de Dios, no te castigues. Solo detente, vuelve a lo simple, abre el corazón y dile, como una oveja cansada pero amada: Señor, háblame otra vez, quiero seguirte, recuérdame cómo suena tu voz, porque esa voz no es como ninguna otra. Esa voz restaura, consuela, limpia, despierta y transforma. Esa voz no solo te dice quién eres, te recuerda a quién perteneces. Número 7. La oración secreta, donde el Padre habla en lo oculto. No necesitas un púlpito para oír a Dios. No necesitas estar rodeado de multitudes ni levantar las manos ante una congregación para escuchar su voz. Muchas veces, lo único que necesitas es una habitación cerrada y un corazón abierto. Jesús lo enseñó con una claridad desconcertante. En Mateo 6, durante el Sermón del Monte, habló de la oración no como una rutina religiosa, ni como un espectáculo espiritual, sino como una conexión íntima y silenciosa con el Padre. Y fue directo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
De Mateo 6:6. Aquí hay un secreto del reino que muchos han olvidado. La voz de Dios se revela con más frecuencia en el secreto que en el escenario, no en el bullicio del templo, sino en la quietud del aposento. No cuando todos te ven, sino cuando nadie lo hace. Porque Dios no busca oradores hábiles, busca corazones auténticos, no busca palabras bonitas. Busca intimidad verdadera. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin prisa, sin pedir, sin esperar algo, solo para estar? Muchos oran, pero pocos escuchan, porque hemos convertido la oración en un monólogo. Pero Jesús nos enseña que la verdadera oración es un encuentro, un intercambio, un espacio sagrado donde el alma se desarma y el Padre habla. Y lo más maravilloso es que ese lugar secreto no tiene una dirección física, es un estado del alma. Puede ser tu cuarto, tu auto, una caminata en silencio, un momento frente a la ventana. El secreto está en cerrar la puerta del celular, del ruido mental de la agenda, y abrir solo una, la del espíritu. En esa intimidad, Dios habla de forma diferente. No da órdenes, no levanta la voz, no repite lo que ya sabes, te revela lo que no esperabas, te recuerda lo que habías olvidado, te sostiene donde nadie más puede llegar, porque solo en lo secreto es donde dejamos de fingir. Solo allí se revela quién realmente somos. Y ahí es cuando Dios más claramente habla. El Salmo 91 inicia con esta promesa eterna. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo no es físico, es espiritual. Es una cobertura que se activa cuando decides entrar en ese lugar invisible donde solo están tú y Él. No se trata de cuánto tiempo oras, sino de cuánto silencio permites. No se trata de lo que dices, sino de lo que estás dispuesto a escuchar. No se trata de cerrar los ojos, sino de abrir el corazón. Hay palabras de Dios que no serán reveladas en público. Hay instrucciones, promesas, consuelo, que están reservadas exclusivamente para aquellos que buscan el secreto. Porque Dios no confía sus tesoros a cualquiera. Los entrega a quienes han demostrado que lo desean no por lo que da, sino por lo que Él es. Y ese secreto transforma todo. Porque lo que escuchas en lo oculto, lo vives en lo visible. Lo que recibes en la soledad, lo manifiestas en medio del mundo. Lo que Dios susurra en tu espíritu en la madrugada, resuena durante todo el día. Y si el motivo por el que no estás oyendo a Dios no es porque Él no habla, sino porque no has cerrado la puerta. Hoy quiero invitarte a volver a ese lugar. No necesitas nada más que intención. Ve a tu rincón, cierra los ojos, respira, no lleves tus listas, lleva tu alma y dile con humildad: Padre, no vengo a hablarte, vengo a escucharte. Y entonces ocurrirá lo que siempre ocurre cuando un hijo entra en lo secreto. Dios hablará, no para impresionarte, sino para sostenerte, no para mostrar su fuerza, sino su ternura, no para responder todo, sino para estar contigo. Y cuando eso pase, cuando esa voz te alcance en lo más profundo, entenderás por qué Jesús dijo que en ese lugar hay recompensa, porque no hay mayor tesoro que saber que el Dios del universo quiere hablar contigo en privado. Número 8. El silencio de Jesús ante Pilato, cuando la voz divina no responde. Hay momentos en los que el cielo guarda silencio, y ese silencio es más poderoso que 1000 palabras. No porque Dios se haya ausentado, sino porque hay respuestas que solo se entienden en la quietud. Y no hay escena más conmovedora ni más desconcertante que la de Jesús frente a Pilato, cuando el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que hablaba y sanaba, el que enseñaba con autoridad, decide callar. Jesús había sido arrestado injustamente, acusado por los líderes religiosos, traicionado por uno de los suyos, abandonado por sus amigos.
Lo llevan ante el gobernador romano, que tenía el poder de condenarlo o liberarlo. Pilato lo interroga, le hace preguntas, busca en él una respuesta, una defensa, algo que le dé justificación para no condenarlo. Pero Jesús permanece en silencio. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?, le dice Pilato confundido. Pero Jesús no responde, no justifica, no discute, no se defiende. Ese silencio no es debilidad, es soberanía, es propósito, es el lenguaje de quien ya ha dicho todo lo que tenía que decir, y ahora deja que el plan del Padre se cumpla. Y si algunas veces el silencio de Dios en tu vida no es indiferencia, sino propósito cumplido, Jesús no necesitaba convencer a Pilato. Su misión no era salvarse de la cruz, sino llegar a ella. Había un plan eterno en marcha. Y cuando Dios está cumpliendo un propósito mayor, muchas veces guarda silencio. No para herirte, sino para enseñarte a confiar. Ese es un silencio que duele. Porque cuando más desesperados estamos por una respuesta, cuando el alma gime por dirección, cuando oramos, ayunamos, clamamos, y no pasa nada aparente, sentimos que Dios se ha ido. Pero no, Él sigue allí, en silencio, sí, pero presente, y trabajando. El Salmo 22:1, el mismo que Jesús citó en la cruz, comienza con una súplica que todos alguna vez hemos sentido. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero más adelante, en el mismo Salmo, aparece esta afirmación transformadora. No menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios escucha, aunque no siempre responda de inmediato. Dios ve, aunque no siempre actúe como esperas. Y Jesús, en ese juicio injusto, nos enseñó con su silencio que la confianza más pura no necesita palabras, porque a veces Dios calla para que aprendas a recordar lo que ya dijo. A veces su silencio es una pausa entre dos milagros. A veces no te responde porque ya te preparó, y otras veces porque quiere que madures en fe, no dependiendo de señales, sino de convicciones. ¿Puedes confiar cuando Dios no habla? La voz de Jesús sanó a miles, pero su silencio salvó a toda la humanidad. Eso nos muestra que hay silencios divinos que contienen más amor del que podemos imaginar. Pilato no entendió ese silencio, la multitud tampoco, pero Jesús sabía lo que hacía. Y tú también puedes aprender a honrar esos momentos en los que Dios parece guardar silencio en tu vida. No lo tomes como abandono, míralo como una invitación a creer por encima de lo que sientes. En esos días donde clamas y no ves respuesta, recuerda, Dios no necesita hablar para estar contigo. Él no se ha ido, Él no se ha olvidado. Él solo está esperando el momento exacto, o quizás ya está actuando en el silencio, alineando todo para cumplir su propósito. Así como Jesús permaneció en paz ante Pilato, tú también puedes permanecer firme ante tus propias pruebas, porque quien confía en el plan de Dios no necesita comprender cada parte del proceso, y cuando aprendes a descansar en ese silencio, descubres que la fe no es solo creer cuando Dios habla, sino seguir confiando cuando no lo hace. Número 9. La visión de Habacuc, cuando Dios habla al que espera. Habacuc no era un profeta común. No hablaba en nombre de Dios al pueblo, al contrario, se atrevía a hablarle al cielo, con preguntas. Era un hombre justo que vivía en tiempos injustos. Veía violencia en las calles, corrupción en los líderes, sufrimiento en los inocentes. Y su alma gritaba algo que muchos creyentes sienten, pero no siempre se atreven a decir: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces contemplar la opresión? Habacuc oraba y no recibía respuesta. Hablaba y el cielo parecía callado, pero él no se alejó,
no se endureció, no dejó de buscar, tomó una decisión que cambió todo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿No es Habacuc 2:1? En otras palabras, voy a esperar en silencio, no me moveré, no avanzaré hasta que Dios me hable. Y ahí está el secreto: muchos oran, pero pocos esperan. Habacuc entendió que la voz de Dios no siempre viene cuando tú lo decides, sino cuando el cielo ve que estás listo. Por eso, en lugar de correr a buscar soluciones humanas, se sube a la torre espiritual de la espera. Decide mirar no hacia el problema, sino hacia la promesa. Y entonces, Dios le habla. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:2-3. ¿Puedes esperar con fe cuando parece que nada está cambiando? Muchos pierden la voz de Dios no porque Él no hable, sino porque se bajan de la torre demasiado pronto, porque oran y si no hay respuesta inmediata, se frustran, porque quieren señales en minutos, cuando Dios está escribiendo una historia que necesita paciencia. El Salmo 135 nos enseña la actitud correcta. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. No se trata de esperar con ansiedad, se trata de esperar con expectativa, como quien sabe que el cielo no se ha olvidado, sino que está tomando forma algo eterno. Dios no solo le da una visión a Habacuc, le da una verdad que ha sostenido a generaciones, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Esa frase aparece nuevamente en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, porque no es solo un mensaje para Habacuc, es un llamado para todos los que buscan respuestas en medio del ruido. La fe no vive de explicaciones, vive de confianza, vive de esperar aun cuando no entiendes, vive de subir a la torre y decir: habla, Señor, aquí estoy, no me moveré. ¿Tienes una torre donde esperas a Dios? Puede ser tu lugar de oración, puede ser tu diario de fe, puede ser ese momento antes de dormir donde eliges confiar en lugar de temer. No importa dónde sea, lo importante es que tengas un espacio donde esperes activamente la voz de Dios, donde no solo pidas, sino que estés dispuesto a anotar lo que Él diga, a recibir, aunque no sea lo que esperabas. Habacuc comenzó quejándose y terminó adorando, comenzó gritando al cielo y terminó diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Porque cuando realmente escuchas a Dios, aunque todo a tu alrededor siga igual, tú ya no eres el mismo. Esperar su voz no solo cambia tus decisiones, cambia tu alma. Porque el que aprende a escuchar al Creador en el silencio, puede enfrentar cualquier tormenta con paz. Número 10. La revelación a Juan en Patmos, cuando el aislamiento se convierte en altar. Juan, el discípulo amado, el que reposó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, terminó sus días aislado, no en una ciudad, no en una iglesia floreciente, en una isla desierta llamada Patmos, desterrado por causa del Evangelio, lejos de los suyos, rodeado de soledad. Pero lo que parecía el fin de su ministerio fue el comienzo de la mayor revelación de su vida. Muchos habrían interpretado su situación como abandono divino. ¿Cómo es que un apóstol fiel, que caminó con el Hijo de Dios, termina en el exilio, con cadenas invisibles de injusticia? Pero Juan no permitió que la distancia se convirtiera en desconexión. Porque el secreto no está en dónde estás, sino en cómo está tu corazón donde estás. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, escribió Juan en Apocalipsis 1:10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
en el lugar más inesperado, Dios le habló. Y no solo le habló, le mostró el cielo. Juan no estaba en un templo, no estaba predicando, no estaba rodeado de creyentes, estaba solo, pero en el Espíritu. Y esa disposición interna lo llevó a uno de los encuentros más poderosos registrados en las Escrituras. La voz que escuchó era como trompeta, fuerte, clara, inconfundible. No era una imaginación, no era una emoción, era la voz de Cristo glorificado. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y lo que vino después fue una cascada de visiones, palabras, advertencias, promesas. Juan fue arrebatado del plano natural y llevado a ver lo que estaba, lo que es y lo que ha de venir. Todo porque, en lugar de deprimirse por su aislamiento, eligió convertir ese lugar en un altar. ¿Y si el lugar donde te sientes más solo es donde Dios más desea hablarte? El enemigo muchas veces usa la soledad para susurrarte que has sido olvidado, que tu tiempo pasó, que estás en pausa. Pero Dios usa esa misma soledad para revelarte lo que no podrías oír en medio del ruido, porque hay voces del cielo que solo se distinguen cuando el alma ha sido despojada de toda distracción. Juan no se distrajo, no se quejó, no se durmió espiritualmente, se mantuvo en el espíritu, en adoración, en atención, y en ese estado la voz de Dios rompió el silencio. El Salmo 62:5 lo expresa con una profundidad conmovedora. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El aislamiento físico nunca será un impedimento para oír la voz del cielo. Al contrario, es muchas veces la plataforma perfecta para que Dios hable sin interferencias. ¿Qué harías si Dios te dijera hoy, quiero hablarte a solas, solo tú y yo, sin aplausos, sin público? ¿Solo verdad? Muchos quieren la revelación de Juan, pero pocos aceptan el exilio de Patmos, quieren escuchar como él, pero sin pasar por el silencio, la incomodidad o la soledad. Sin embargo, es en esos lugares donde la fe se profundiza, donde el oído espiritual se afina, donde el corazón se purifica. Y lo más impactante es esto: lo que Juan escuchó en soledad fue para toda la iglesia. Lo que Dios le mostró en lo oculto, hoy lo leemos millones. Eso significa que tus momentos más privados con Dios pueden tener un impacto eterno, que lo que Dios te dice en el valle puede levantar a otros en la cima. Así que, si hoy te encuentras solo, confundido, en un lugar que parece desconectado del propósito, no te bajes de la torre, no te desconectes, no bajes los brazos, mantente en el espíritu, porque puede que la próxima voz que escuches no sea una idea ni una emoción, sino la voz del Cristo glorificado que viene a mostrarte que aún no ha terminado contigo, que lo mejor todavía está por revelarse. Número 11. El Hijo Pródigo. La voz del Padre siempre espera. Hay momentos en los que no dejamos de escuchar la voz de Dios por distracción o por inmadurez, sino por elección, porque decidimos alejarnos. Nos cansamos del camino, del proceso, de las reglas, de la espera. Buscamos nuestra propia ruta y en esa huida no solo nos alejamos del Padre, también del sonido de su voz. Jesús lo ilustró de manera magistral con una parábola que sigue conmoviendo corazones hasta hoy: la historia del Hijo Pródigo. Un joven, rodeado del amor de su padre, decide pedir su herencia y marcharse. No porque le falte algo, sino porque cree que afuera encontrará algo mejor. No es una huida por necesidad, es una decisión impulsada por el orgullo. Y Dios, como aquel padre, permite que se vaya. No porque apruebe su decisión, sino porque el amor verdadero nunca retiene a la fuerza. Ese joven se va a tierras lejanas, vive como quiere, gasta todo. Y cuando ya no tiene nada, el silencio aparece. El hambre, la humillación, la soledad. Nadie le da nada. La música se apaga.
Las risas se desvanecen. Las promesas del mundo se revelan vacías. Es en ese punto donde ocurre algo sagrado. Volviendo en sí, dice el texto. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese momento de lucidez espiritual es uno de los más poderosos de todo el Evangelio, porque no es una iluminación mística, es la conciencia del alma que recuerda que hay una voz esperando en casa, una voz que nunca dejó de llamar, que nunca se apagó, que siempre estuvo viva en el corazón, aunque el corazón estuviera lejos. ¿Y si hoy es el momento en que tú también vuelves en ti mismo? El joven decide regresar. No espera más. Ensaya un discurso de arrepentimiento. Cree que su lugar como hijo se ha perdido, que si logra volver como siervo ya será suficiente. Pero lo que encuentra es lo que todos los que vuelven a Dios encuentran siempre: un padre que corre, que lo ve de lejos, que no le grita «te lo dije», que no enumera sus errores, que no exige explicaciones, solo lo abraza, y en ese abrazo la voz vuelve a escucharse. Traed el mejor vestido, ponedle un anillo, matad el becerro gordo, comamos y hagamos fiesta. ¿Te das cuenta? El silencio del hijo no era el silencio del padre. Dios nunca dejó de hablar, solo esperaba que el corazón del hijo se abriera otra vez, porque la voz de Dios no solo guía, también recibe, no solo instruye, también restaura. El Salmo 103:13 nos recuerda: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios no te espera con juicio, te espera con ternura, no con un tribunal, sino con una mesa servida, no con exigencias, sino con amor, porque la voz del Padre siempre ha sido la misma. Ven a casa, aquí perteneces. ¿Qué necesitas soltar hoy para volver a escuchar esa voz? El orgullo, la culpa, el miedo, la vergüenza, todos son ruidos que tapan el llamado del Padre. Pero el regreso siempre es posible, y cuando te decides a volver, aunque sea con pasos temblorosos, descubres que Él ya estaba corriendo hacia ti. Y lo más hermoso es esto: el hijo quería ser tratado como sirviente, pero el Padre lo restauró como hijo. Porque en el reino, el arrepentimiento no te degrada, te reposiciona. Hoy la voz de Dios no está gritándote, está esperándote, no desde la distancia, sino desde el camino. Porque el Dios que te llamó al principio es el mismo que sigue susurrando tu nombre, incluso cuando tú ya no te escuchas a ti mismo. Y si decides regresar hoy, si decides volver a abrir tu alma, a sentarte a la mesa, a quitarte el polvo del camino, esa voz volverá a sonar en tu interior con una dulzura que transforma. Y sabrás, sin duda, que nunca dejaste de ser hijo. Solo necesitabas recordar cómo suena su amor. Número 12. El camino a Emaús, cuando Dios habla mientras caminas. Dos discípulos caminan cabizbajos. Sus pasos son lentos, sus pensamientos pesados. El trauma de la cruz aún les pesa en el alma. Jesús había muerto, y con él, pensaban, habían muerto también sus esperanzas. El camino de Jerusalén a Emaús era corto, pero aquel día parecía eterno. Conversaban entre sí, intentando darle sentido a lo que había pasado, pero no lo entendían, no podían ver con claridad. Sus ojos estaban nublados por la decepción, y entonces Jesús se les acerca, no con resplandor, no con ángeles, no con una voz que estremece el cielo. Se acerca como un caminante más, como un extraño que no sabe lo que ha ocurrido. ¿Qué cosas? Pregunta con humildad, como si no fuera el protagonista de los hechos. Lo más impactante de esta historia es que Jesús ya había resucitado, ya había vencido a la muerte, ya estaba glorificado, y aún así elige caminar al ritmo de dos corazones confundidos. Eso nos revela algo profundamente tierno sobre la voz de Dios.
Él no solo habla desde lo alto, también habla mientras camina contigo, paso a paso. ¿Puedes reconocer a Jesús cuando no viene como esperas? Los discípulos no lo reconocieron. Estaban tan enfocados en su dolor que no podían ver al Salvador justo a su lado. Pero Él no los reprochó, no se alejó. Empezó a hablarles. Desde Moisés hasta los profetas, les explicó cómo todo lo vivido ya estaba escrito, y mientras hablaba, algo ocurría por dentro. Ellos no lo sabían todavía, pero sus corazones empezaron a arder. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Dirían después, porque la voz de Jesús tiene ese poder. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre enciende algo en el alma. ¿Te has sentido así? Caminando con dudas, con preguntas sin respuesta, con fe cansada, y de pronto algo en una prédica, en un versículo, en una conversación inesperada, enciende una chispa interior. Eso es Jesús. No con forma visible, pero sí presente. No siempre reconocible, pero absolutamente real. El Salmo 119:105 nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Y eso fue lo que Jesús hizo con estos dos discípulos. Les iluminó el camino, no con señales, sino con su palabra. Y cuando finalmente llegaron a Emaús, Jesús hizo como que seguiría de largo, pero ellos, tocados por esa voz que los acompañó en la tristeza, le rogaron que se quedara. Y fue en la intimidad de la cena, al partir el pan, que lo reconocieron. Y si la voz de Dios ha estado contigo todo este tiempo, pero solo te darás cuenta cuando decidas invitarlo a quedarse. No basta con que Él camine contigo, tienes que abrirle la puerta, sentarlo en tu mesa, pedirle que se quede. Porque la voz de Dios no solo te consuela mientras caminas, también se revela cuando decides detenerte y compartir tu intimidad con Él. Jesús desapareció de su vista, sí, pero algo quedó encendido, una fe renovada, una llama que venció la decepción, un propósito claro. Corrieron de vuelta a Jerusalén, volvieron al lugar del dolor, con esperanza, porque cuando la voz del Maestro te habla en el camino, el corazón vuelve a latir con vida. Así que si hoy te sientes como esos discípulos, confundido, frustrado, sin entender los giros de tu historia, escucha, porque puede que Él ya esté caminando a tu lado, hablándote, enseñándote, acompañándote. Solo necesitas hacer una cosa: detente, invítalo a quedarse y escucha lo que el cielo tiene que decirte en medio del camino. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Has cruzado 12 caminos distintos, 12 voces divinas que en distintas formas y momentos han hablado a los corazones que se abren con humildad. Y ahora, al llegar al final de este viaje, quiero decirte algo que no puedes olvidar. La voz de Dios no termina con este video. Sigue hablándote ahora mismo. Pocas personas llegan hasta el final, y tú lo hiciste. ¿Sabes lo que eso dice de ti? Que tu alma tiene hambre, que tu espíritu está buscando algo más profundo que una palabra bonita o una emoción pasajera. Estás buscando comunión real con Dios. Estás buscando su voz no como una opción, sino como una necesidad vital. Por eso quiero pedirte que dejes en los comentarios esta frase como declaración y como testimonio espiritual. Estoy aprendiendo a escuchar a Dios en todo momento. Al escribirla, no solo testificas tu compromiso, también nos ayudas a reconocer a los que, como tú, están dispuestos a vivir una fe madura, sensible, atenta. Tal vez hubo un bloque que tocó una herida, tal vez una frase encendió una luz, tal vez aún tienes preguntas, y está bien. Porque el que busca la voz de Dios con sinceridad no necesita tener todas las respuestas, solo necesita tener un corazón abierto. Hoy quiero bendecirte por haber permanecido, por haberte quedado hasta el final.
porque eso revela que dentro de ti hay una llama que aún no se apaga. Y si esa llama sigue viva, aunque sea pequeña, Dios puede avivarla. Puede soplar sobre ti y encenderte con una pasión nueva, con una sensibilidad más profunda, con una fe más firme. Quiero hablarte con sinceridad. No calles lo que Dios está haciendo contigo. Comparte este video, no como quien difunde un contenido, sino como quien extiende una mano a otro alma sedienta. Hay personas cerca de ti que necesitan oír lo que tú oíste hoy. Y tal vez, al compartir este mensaje, seas tú quien active una nueva etapa espiritual en alguien que se está perdiendo en el ruido. Suscríbete también, no por un canal, sino por un compromiso contigo mismo. Haz de este espacio una comunidad de búsqueda, de revelación, de presencia, porque cada video puede ser el lugar donde una nueva palabra de Dios llegue a tu corazón. No permitas que el enemigo te robe esto. No permitas que el ruido vuelva a ocupar el centro. Haz espacio, haz silencio, haz memoria de todo lo que Dios ya te ha dicho y vuelve a su presencia una y otra vez. Antes de que te vayas, quiero dejarte con una imagen. Imagina a Dios, sentado en una silla vacía en el rincón más silencioso de tu casa, esperando, no con impaciencia, no con enojo, sino con amor, esperando a que tú vengas, a que tú te sientes, a que tú escuches, y cuando lo hagas, te hablará, como lo ha hecho hoy, como lo hará mañana, como siempre lo ha hecho. Ahora quédate unos minutos en silencio, deja que la música te abrace. No te apresures a apagar el video, cierra los ojos, respira profundo y di desde lo más íntimo de tu ser: habla, Señor, tu Hijo está escuchando.